mucho. Y bueno, hay otros aspectos que también son los sociales, los políticos, las opiniones públicas, la prensa, etcétera, que de alguna u otra manera deben ser tomados en cuenta, pero hay algo que es sumamente fundamental, y es que cuando pensamos en este modelo abierto y pensamos en la organización, en el caso siempre cuando se define o se organiza o se le va a dar un génesis, hay que definir la razón de ser de la organización. ¿Y cuál es la organización de un laboratorio forense? Bueno, dicho de una manera muy general en los textos, establece que los laboratorios existen para contestar las preguntas que le plantea una autoridad competente con el fin de esclarecer un hecho de investigación. Eso es de una manera muy genérica. Hoy en día hay otro tipo de cuestiones que traería tiempo analizar y que podrían ser sometidos a contradicción con el código de ética de objetividad, que vendría, por ejemplo, cuando el forense asiste en la investigación directamente a la policía y no necesariamente en la generación de evidencia científica que tendrá que ser conocida por el juez, porque ahí de alguna manera está participando como perito de parte. Pero esto es algo que lo dejo a discusión para más adelante si a alguien le interesa. Bueno, eso nos lleva a establecer parámetros como demanda, qué tipo de demanda existe, cuáles son los servicios que nos requerimos, cuáles son los requisitos que el cliente nos establece, en este caso el usuario. En otra perspectiva organizacional, la misión, la visión, tenemos que cómo nos vamos a organizar, si por medio de procesos, controles, entre otros. Esto inmediatamente también lleva a la organización a tener que considerar el ambiente externo, del cual está como representante número uno los usuarios, y después también lo que es el ambiente interno del que es cómo nosotros pretendemos cumplir con todos los requerimientos que nos demandan estos usuarios externos, o leyes o reglamentos, lo que sea. Ahora veamos brevemente algunos detalles y algunos ejemplos sobre lo que es el ambiente externo. De manera muy general, como ejemplo, no es lo mismo que un laboratorio o que un conjunto de peritos se desempeñen en un sistema legal inquisitivo que en un sistema adversarial acusatorio. Es diferente. No es lo mismo las leyes de un país a otro, y por ende no es lo mismo si la problemática se establece que el que va a evaluar la prueba es un jurado o va a ser un juez o un tribunal. No es lo mismo las penas que existen o lo que se considera delito entre un país y otro. Por ejemplo, si el consumo, la tenencia de droga, por ejemplo marihuana, no más ir ahí a Holanda y tenemos el ejemplo. Lo que son también la conducción bajo los efectos del alcohol, los niveles permitidos, 0 tolerancia en algunos lugares, en otros lados 0.50, en otros 0.75. Entonces existen factores culturales, etcétera, que diferencian lo que es legal o ilegal de un país a otro. Nosotros no podemos exportar un modelo de un país a otro y decir el laboratorio forense de tal lado es cuestión de encajarlo en tal otro país, o la problemática de tal región la podemos encajar en otro lado, lo que es propiamente la política de persecución criminal, que normalmente la define el fiscal general, o lo que es propiamente el encargado del Ministerio Público. Entonces los laboratorios tienen que entender que ese cliente, ese usuario, tiene el derecho y tiene que ser importantísimo incorporar todas las inquietudes, todos los proyectos o los planes o la forma en que quiere abordar la investigación y el tema de criminalidad, para que los laboratorios forenses puedan brindar un servicio competente y adecuado para ese usuario. Bien. Hay aspectos que varían de un país a otro. En América Latina, por ejemplo, si se le pregunta al público que cuál es el problema más significativo que tienen, algunos van a decir que el problema es
la parte de empleo, pero también otros van a decir que es la parte de inseguridad. Y por ejemplo Costa Rica en algún momento van a ver que dice corrupción, y Brasil por ejemplo salud. Ahora, el tema de percepción de la corrupción es algo preocupante en América Latina, donde se puede ver que existen diferentes, dependiendo de los países, una idea de que las autoridades también participan en los delitos o son parte del delito. Para citar un ejemplo, recientemente en Costa Rica acaban de despedir, y que por eso ya existe el diagnóstico ahí reportado, 118 funcionarios de la Guardia Civil por actos de corrupción. Entonces ya estamos hablando además de que se están investigando, por dicha son casos que empezaron y se mantienen en alguna medida de bajo nivel, pero ya se cuestionan jueces o se cuestionan funcionarios encargados de operadores de justicia, que son delicados y que el país está tomando muy en serio la situación, porque lo que es el dinero o lo que será ahora crimen organizado va a influir en este tipo de situación.